notifiquen ahí, por favor, si está grabando ahorita. Sí, vean. Sí, está grabando. Va. Bien, entonces, muy buenas noches a los compañeros, buenas noches, doctora. En esta ocasión, pues vamos a iniciar el bloque de ginecología y obstetricia, ¿verdad? Con temas bastante importantes y que es también importante de que nosotros podamos conocer, ya sea de forma general y también como un manejo que se le podría dar a este tipo de pacientes, ¿verdad? Porque son patologías bastante frecuentes. En este caso, nos correspondería hablar sobre la amenaza de parto prematuro y la ruptura prematura de membranas, ¿verdad? Son dos temas. Vamos a continuar. Permítame que creo que se ha detenido esto. Vale, los objetivos que se han trazado para esta presentación, pues principalmente son definir los conceptos de amenaza de parto pretérmino y la ruptura prematura de membranas, también como mencionar los diferentes o las principales causas y factores de riesgo que predisponen a la atención prematura, a la amenaza de parto prematuro y hasta la ruptura prematura de membranas, describir también el manejo clínico de ambas entidades y mencionar los diferentes tratamientos que se pueden proporcionar en ambas patologías. A manera de recordatorio o forma general, es importante recordar que la sobrevida neonatal es dependiente directamente de la madurez del neonato y que esta va a aumentar conforme, progresivamente conforme la edad gestacional, ¿verdad? Por lo que cada día que se logra incrementar o prolongar en la gestación, pues va a impactar de forma bastante forma. Y por supuesto que disminuye el riesgo de la mortalidad y de las complicaciones que se puedan presentar. Cuando menor es la edad gestacional al nacer, es mayor el riesgo de presentar morbimortalidad, tanto perinatal como también complicaciones maternas. Por consiguiente, es importante diagnosticar a tiempo una amenaza de parto pretérmino y pues iniciar el manejo adecuado para poder, en este caso serían los tocolíticos, para poder que esto nos pueda dar tiempo para poder conseguir una maduración pulmonar eficaz y con eso reducir todas las complicaciones que con ella trae, ¿verdad? Y por ende es necesario distinguir lo que es de una amenaza verdadera de una falsa de APP, ¿verdad? Porque hay síntomas que pues son muy sugestivos, pero que en realidad no progresan a un parto pretérmino. Por eso es necesario conocerlos y saber distinguirla. Hay diferentes pruebas de laboratorio, ¿verdad? Que nos informan también acerca de las características como la modificación cervical, la dinámica uterina, que nos pueden ayudar o nos pueden orientar más a establecer un diagnóstico más certero. Entonces, debido a todo eso, es trascendental reconocer a todas aquellas mujeres que tengan un riesgo de presentar una amenaza de parto pretérmino, principalmente también el antecedente de un parto pretérmino. Esto es importante tanto a nivel de atención primaria, ¿verdad? Identificar aquellos factores de riesgo que en la mujer, bueno, lo ideal sería una atención preconcepcional, identificar los factores de riesgo que se pueden modificar para que en el momento del embarazo pues no haya ningún inconveniente en este caso. Creo que la compañera tiene problemas para entrar, no sé si... Bueno, pero vamos a proseguir. Entonces, lo ideal sería una atención preconcepcional y si no identificar los factores al momento de iniciar el control de embarazo, ¿verdad? Para poder reducir alguna complicación más adelante. Y más, con más peso aún si ya la paciente tiene un antecedente de una amenaza de parto pretérmino o un parto prematuro. Hay dos patologías, entre estas la ruptura prematura de membrana y la coriamnionitis, que conllevan a un riesgo elevado de parto pretérmino si se producen a gestaciones tempranas. En esta ocasión vamos a hablar de la ruptura prematura de membranas más adelante. Pero en sí, ¿qué es la amenaza de parto pretérmino o qué es la APP, como generalmente la conocemos? Quizás no es una entidad clínica única, sino que en esta vienen como a chocar o a confluir una serie de factores o de etiologías
o factores de riesgo, ¿verdad? Que ponen o que activan o ponen en marcha el mecanismo del inicio de parto. Entonces, la amenaza de parto pretérmino va a consistir principalmente en la presencia de contracciones uterinas de forma regular, asociadas principalmente a modificaciones cervicales. Que ocurren generalmente, en este caso hay variación con lo que dice la literatura. Alguna literatura menciona que puede ocurrir después de las 20 semanas y antes de las 37, y alguna otra menciona a partir de las 22 y las 37 semanas. Eso, pero a partir de las 20 semanas se considera que hay mayor probabilidad para que haya el feto sea viable, ¿verdad? De supervivencia. Entonces, entre las 20 y las 37 semanas de gestación, y esto va a ser independientemente del peso al nacer, y es, pues, como les mencioné también, de causa multifactorial. A pesar de que hoy en día ha disminuido la frecuencia de la amenaza de parto pretérmino porque existen diferentes técnicas o porque hay un manejo más exhaustivo de la clínica y aumento creo que la compañera se quiere unir ahorita, y aumento también de las pruebas que nos ayudan a determinar la presencia de una amenaza de parto pretérmino, aún el porcentaje de estas patologías es bastante alto. Por consiguiente, es necesario buscar estrategias de prevención de esta patología, ya que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna como fetal, ¿verdad? Y que puede llegar a ocasionar complicaciones tanto a corto como a largo plazo para el niño, ¿verdad? Incluso también lo que se puede traducir en todo esto a complicaciones o problemas importantes en la salud pública, ¿verdad? Entonces, a manera general, en la amenaza de parto pretérmino, vemos ahí que las condiciones de estas tienen que ser con un ritmo de 4 a 20 minutos o 4 en media hora u 8 en 60 minutos, ¿verdad? Y que tiene que ser asociada a modificaciones progresivas del cervix, a una dilatación cervical mayor de 2 centímetros y a un borramiento mayor del 80%. Doctor, Sí, sí, doctor. hola. Sí, solo hacer una observación en relación a este punto. Que recordemos que, por ejemplo, si hay cambios cervicales, independientemente de la actividad que tenga la señora, pues obviamente que se va a considerar una PP, ahí excepto que sea una incompetencia cervical, ¿verdad? Exacto. Excepto. Le digo porque a veces no puede cumplir el criterio de tantas contracciones en una hora, pero hay cambios cervicales Los que hay que importantes, hacer las cosas. entonces ahí obviamente que pesa la dilatación, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, ¿verdad? Eso sí está bien que me haya hecho la aclaración, doctora, gracias. Y de igual forma hay estudios como por ejemplo la ecografía, ¿verdad? Que también nos ayuda a verificar este tipo de parámetros, ¿verdad? Que aunque no haya contracciones, puede haber modificaciones cervicales en la longitud del canal cervical, ¿verdad? Creo que más adelante también lo menciono, pero gracias también por la observación. La prevalencia del parto pretérmino es del 7 al 10%, ¿verdad? Y supone un 65% de las muertes perinatales, es decir, que es bastante alta y una de las principales causas de morbilidad neonatal. El 80% de las consultas que lleguen, de las mujeres que llegan a la unidad de emergencia ginecológica por sospecha de APP, no van a terminar en un parto prematuro, ya que el riesgo real de estas patologías generalmente es bajo, ¿verdad? Porque quizás en la atención se logra establecer que es una amenaza de parto, una falsa amenaza de trabajo de parto, ¿verdad? Entonces, 2/3 de estas amenazas de parto prematuro no van a verificar un parto, por lo menos en las próximas 48 horas, y más de 1/3 de estas van a poder lograr llegar a término. Y como les mencionaba también en un principio, existen diferentes métodos objetivos que pueden evaluar el riesgo con una mejor capacidad predictiva, ¿verdad? Y con una alta especificidad, permitiendo descartar los falsos de los positivos. En cuanto a las causas y los factores de riesgo, son varios, ¿verdad? Es multifactorial. La amenaza de parto pretérmino puede tener un origen, idiopático, debido a factores genéticos, defectos congénitos, estilos de vida de la paciente, ¿verdad? Padres que son tabaquistas o tienen antecedentes del consumo
de alcohol o consumo de drogas ilícitas, también el sobrepeso, la obesidad, la edad, generalmente mayor de 35 años o pacientes más jóvenes, factores de riesgo psicológico como la depresión, la ansiedad, pacientes, madres solteras en este caso también, son vulnerables debido a que tienen disminución o tienen dificultad de poder tener los accesos a la atención, ¿verdad? De salud y que pueden presentar este tipo de factores. La pobreza también es otro. El estrés crónico también se ve asociado también un antecedente de un trabajo bastante extenuante y con una actividad física bastante fuerte. Las causas de las infecciones y las causas infecciosas también van a la cabeza. En este caso, podrían ser las infecciones periodontales, las infecciones de vías urinarias, la corionitis y la vaginosis. Esto, pues, nosotros que hemos estado en atención primaria, es muy importante el momento de hacer una inscripción de embarazo, ¿verdad? Poder iniciar la evaluación periodontal, hacerse, sí, mencionar a la paciente que es necesario obtener los exámenes de control para detectar este tipo de infecciones. Una infección de vías urinarias asintomática, ¿verdad? También, y la vaginosis. Y por consiguiente, por eso quizás en el área de cuando estuvimos en el año social, era una de las cosas que se nos hacía hincapié de estarle dando el seguimiento a la paciente porque puede llegar a presentar, si no se tratan estas infecciones, una amenaza de parto pretérmino. ¿Verdad? También el intervalo intergenésico corto también puede predisponer gestación múltiple por el hecho de la sobredistensión, eh, la preeclampsia, el polidramnios, también por la sobredistensión, causas uterinas como malformaciones o en este caso también presencia de fibromas o miomas que pueden generar este tipo de complicaciones y un aspecto de gran peso en este caso sería partos prematuros previos, ¿verdad? Entonces es importante los factores de riesgo, lograr identificarlos, eh, eh, identificar los factores de riesgo para nacimientos pretérminos. Antes, lo ideal sería, como mencionamos al principio, antes de la concepción o tempranamente en el embarazo, para conducir a todo esto, a que nosotros podamos realizar intervenciones que puedan disminuir o a prevenir este tipo de patologías. En cuanto a la evaluación clínica, es importante de que cuando nosotros tengamos la sospecha de un cuadro clínico que oriente a una amenaza de parto pretérmino, se debe tener en cuenta diferentes parámetros. Entre esos, una historia clínica completa, ¿verdad? Bien definida, igual orientada al ámbito ginecológico, en la cual nosotros podamos tener siempre llevar el control de las contracciones, si hay una presión pélvica, si hay dolor abdominal, lumbar, si hay presencia de hemorragia transvaginal o salida de secreción o flujo vaginal. Los antecedentes personales son muy importantes en este caso, antecedentes de madres pues alcohólicas o fumadoras o antecedentes obstétricos como la amenaza de parto previo o un parto prematuro previo, ¿verdad? Y también la exploración general, ¿verdad? De las constantes vitales es importante tenerlas siempre presentes, sobre todo la temperatura para poder determinar si es una corionionitis, ¿verdad? Acompañada, por supuesto, de la batería de exámenes correspondientes, un hemograma al inicio, una general de orina, los cultivos y dependiendo el criterio clínico y las condiciones de cada paciente, es importante determinarlo, ¿verdad? La estimación de la edad gestacional, en este caso, a partir de la fecha de la última regla, o también a través de la ultrasonografía, generalmente la que se toma es la del primer trimestre y la exploración genital, con la finalidad principal de en este aspecto de poder realizar una especuloscopía para ver las condiciones en las que se encuentra el cuello uterino, ¿verdad? Si hay persistencia o el estado de las membranas amnióticas, o si hay presencia de hemorragia, ¿verdad? O salida de secreción, y también para, en este caso, la recolección de cultivo vagino-rectal para identificar la presencia del estreptococo del grupo B y otros frotis si así se meriten necesarios y cultivos también, ¿verdad? Dependiendo de la condición clínica de cada paciente o lo que nosotros encontremos al examen físico. Por consiguiente, bueno, eso creo que ya. El diagnóstico también lo vamos a hacer tomando en cuenta la valoración de la dinámica uterina.
El número de contracciones, ya habíamos mencionado que es necesario para definir una amenaza de parto pretérmino. Generalmente mencionábamos que era 4 en 20 minutos o en 30 u 8 en 60 minutos. Y que la duración de estas sean principalmente mayor de 30 segundos, que sean palpables y que sean dolorosas, ¿verdad? Vamos a hacer el diagnóstico también mediante la cardiotocografía, en la cual vamos a poder determinar la actividad uterina, la dinámica uterina y también el bienestar fetal, ¿verdad? Es importante también tener en cuenta que se pueden presentar algún tipo de contracciones, como son las de Braxton Hicks, que en muchas ocasiones pueden persistir hasta que finalice el embarazo, ¿verdad? Y que en muchas ocasiones se pueden confundir porque es diferente, es difícil lograr diferenciarla, ¿verdad? De las contracciones que sí van a producir las modificaciones cervicales. Entonces es importante también tener presente eso. Y más si se trata de una paciente primigesta en este caso, ¿verdad? Y por supuesto Una el diagnóstico. pregunta, doctor. Sí. ¿Cómo vamos a diferenciar las contracciones de Braxton Hicks de una de amenaza de parto prematuro? Sí, en este caso las de Braxton Hicks, estas pueden ceder ya sea a cambios de posición o incluso con analgésicos también, ¿verdad? Y no son, no tienen las características que aumentan la duración o la frecuencia y la intensidad, ¿verdad? Sino que se mantienen constantes en ese caso. Es decir, Braxton Hicks son, primero, fisiológicas, ¿verdad? Sí, Segundo, son irregulares, no tienen un patrón, un así patrón como en específico. una amenaza de parto prematuro, que ya sabemos que son regulares. Tercero, generalmente no son dolorosas, generalmente. Alguna paciente puede acusar alguna molestia, pero generalmente no son dolorosas y no nos van no nos van a producir cambios cervicales. Modificaciones cervicales. Entonces, ese sí lo tenemos que tener en cuenta porque como las Braxton Hicks se dan a partir de qué semana de gestación. Si no recuerdo, de la 16, si no me equivoco, doctora. De la 20 en De la general, 20. ¿verdad? De la 20 en general. Entonces la paciente puede tener esto y puede ser un motivo de consulta, ¿verdad? Como bien lo dice usted, hay que hacer una exploración completa. La dinámica uterina que ponía ahí, si bien es cierto que ahora tenemos la herramienta de la cardiotocografía, pero también lo podemos hacer con el relojito y poniéndole la mano en la pancita a la señora, ¿verdad? Entonces, no es necesario referir a una señora para un trazo. Si eso lo podemos determinar nosotros y es mucho que mejor que la cardiotocografía, porque realmente no nos mide intensidad, ¿vea? Solo nos va a medir frecuencia, el monitoreo externo. Continúe. Gracias, Ya doctora. tomó agüita. Sí, gracias. En ese sentido, que sí que sean palpables y dolorosas, y así como bien lo decía usted, a veces estamos en las unidades de salud periféricas, ¿verdad? O en algún lugar un poco remoto, en las cuales no tenemos acceso a técnicas como la cardiotocografía, que sí los tenemos que ir en este caso a pie, por decirlo así, ¿verdad? Haciendo de forma manual esta determinación, ¿verdad? Y entonces también el diagnóstico se va a hacer debido a cambios cervicales comprobados mediante los diferentes parámetros, entre eso puede ser el tacto vaginal, ¿verdad? Ahora, la evaluación del riesgo es importante que se va a considerar pacientes de alto riesgo a todas aquellas que consulten en la unidad de emergencia ginecológica con una dinámica uterina y que presenten uno o más de los siguientes criterios, tanto criterios clínicos como criterios también que se van a determinar mediante el examen físico y técnicas de laboratorio y técnicas de imágenes. Pero en este caso, la dinámica uterina más un antecedente de parto pretérmino anterior, espontáneo, antes de la semana 34, o bien una pérdida gestacional tardía mayor de 17 eh, de 17 semanas, en una gestación múltiple, o si las pacientes es en la gestación actual o antecedentes también de portadora de cerclaje cervical, ¿verdad? Entonces, esas se considerarían criterios clínicos.
El cervix corto, en este caso lo vamos a valorar mediante también otros criterios como el índice de Bishop, ver si es mayor de 5 puntos, y mediante criterios ecográficos en gestaciones únicas, que en este caso, esto es a través de la ultrasonografía transvaginal, ¿verdad? Los criterios ecográficos en gestaciones únicas, por ejemplo, la longitud cervical menor de 25 milímetros antes de las 28 semanas, que hay una longitud cervical menor de 20 milímetros entre la semana 28 y las 31, de las 32 semanas, la longitud cervical menor de 15 milímetros a las 32 semanas o más. Esto ya más adelante lo vamos a explicar un poquito más para que se entienda un poco más, ¿verdad? Y se considerarán pacientes de bajo riesgo cuando no existe ninguno de estos criterios citados, ¿verdad? Entonces, este es solo para, a manera de recordar, ¿verdad? El índice de Bishop, que se evalúa los siguientes parámetros: la dilatación, el borramiento, la posición, la consistencia, la altura de la presentación, con una ponderación de 0 puntos a 3, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos un índice de Bishop mayor de 5 puntos y con una antecedente de parto pretérmino anterior y con dinámica uterina, pues se va a catalogar a esta paciente como una paciente de riesgo, ¿no? El tacto vaginal, pues a través del índice Bishop va a ser realizado a través del tacto vaginal, ¿verdad? Y se hace de forma previa también para descartar anomalías de la inserción placentaria, ¿verdad? Se valora los parámetros que mencionamos ya del índice de Bishop, y si el cervix aparece borrado mayor del 70% y hay una dilatación mayor de 2 centímetros, se considerará un diagnóstico de amenaza de parto prematuro, al igual que un borramiento y una dilatación cervical progresiva, ¿verdad? En esto hace la salvedad, ¿verdad?, de que el tacto vaginal en muchas ocasiones puede ser bastante subjetivo y que va a depender también de la experticia de quien lo examine, por lo que la literatura menciona que por lo menos la primera evaluación del tacto vaginal se ha realizado por una persona que tenga bastante experiencia en esto, ¿verdad? Para que no haya información que se pueda perder y que eso pues forme parte de una tasa de falsos positivos, ¿verdad? En este caso. También hay otros aspectos como los marcadores ecográficos, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a orientar hoy en día, si estamos en un ambiente hospitalario, pues la presencia de una amenaza de parto pretérmino. La valoración del cuello uterino mediante la ecografía transvaginal es un método bastante accesible, objetivo, que es bastante reproducible y que tiene un valor más predictivo, ¿verdad? Eso es la manera recordatoria, el borramiento cervical evoluciona en dirección cefalocaudal, ¿verdad? Entonces, hasta que los orificios cervicales internos y externos, pues, se unan, ¿verdad? Entonces, la longitud cervical se va viendo modificada en estos, a través de ese marcador, ¿verdad? Podemos observar en esta imagen que son las diferentes modificaciones del cervix en una amenaza de parto pretérmino, que va optando diferentes posiciones. Vemos ahí el canal cervical en forma de T. Aquí tenemos el orificio cervical interno y el externo, ¿verdad? El borramiento, como mencionamos, en orientación cefalocaudal, hasta que se toman diferentes posiciones, una posición en Y, una posición en V y una posición en U, en donde ya los orificios cervical interno y externo pues ya están unidos, ¿verdad? Y ya desaparece también la longitud del canal cervical, ¿verdad? Y eso es lo que mide el marcador ecográfico que aquí podemos observar en esta imagen. Una medición prácticamente mayor de 30 milímetros tiene un elevado valor predictivo negativo, es decir, para descartar un parto prematuro en mujeres que tengan síntomas. Y eso prácticamente excluye el diagnóstico, porque la medición del canal del canal cervical es mayor de 30 milímetros, ¿verdad? Aquí nos da diferentes puntos de corte, en el cual el punto de corte para discriminar la verdadera de la falsa amenaza de parto pretérmino es aproximadamente 25 milímetros. Una longitud cervical menor de 15 milímetros indica una alta probabilidad de que el parto se desarrolle en las próximas 48 horas, y un cervix de 20 a 25 milímetros no siempre implica un parto prematuro, pero es necesario darle seguimiento a la paciente y tomar diferentes aspectos para la valoración y la conducta a seguir, ¿verdad? No quiere decir que con eso esté prácticamente descartado una amenaza de parto pretérmino. A forma general, podemos decir de que la ecografía transvaginal
si la longitud es mayor, ¿verdad? El canal cervical, la probabilidad de que se dé una amenaza de parto pretérmino es baja, independientemente de la frecuencia de las contracciones de la paciente, ¿verdad? Entonces, Doctor, solo quiero aclarar algo, perdón. sí, sí. Ahorita el valor que nosotros manejamos es de 25, o sea, 2.5 centímetros, ¿verdad? Abajo de eso, excepto algunas condiciones especiales, decimos que es un cervix acortado y por lo tanto puede tener mayor riesgo de un parto prematuro a corto plazo. Y lo otro es que, como la literatura tiene diferentes, ¿cómo decir?, vertientes, ¿verdad? Sí. Ahorita lo que estamos manejando es que el valor predictivo positivo de la prueba es mayor a las 28 semanas y que arriba de las 32 semanas su valor predictivo positivo se va perdiendo, por lo tanto casi que lo descalificamos. Entonces, porque si obviamente el cervix va a ir teniendo cambios a medida va avanzando el embarazo porque se va preparando para un parto, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. solo quería aclarar eso. Bien, doctor, gracias. Entonces, actualmente sería de 2.5 para poder dar el criterio de clasificación. Abajo de 2.5, correcto. Gracias, doctor. Ujú. Vale, la conducta a seguir en estos casos, aquí en este flujograma pues aparecen diferentes escenarios. Si vemos que la paciente, recibimos en la unidad de emergencia ginecológica una paciente con clínica de amenaza de parto pretérmino, vamos a realizar la exploración vaginal, el examen físico completo y también la cardiotocografía para examinar la dinámica uterina y el bienestar fetal, ¿verdad? Si vemos a través de toda esta exploración y ese examen, vemos que el cervix no está modificado y tampoco hay dinámica uterina, se clasificaría como una amenaza de parto falsa, ¿verdad? Y se indicaría el alta de la paciente. Si vemos que el cervix no está modificado, pero sí hay dinámica uterina, se dejaría como una paciente en observación por 1 o 2 horas y posteriormente hacer una nueva valoración, ¿verdad? Si después de esta valoración vemos que no hay modificaciones cervicales, pero sí hay dinámica uterina, se le va a dar plan de ingreso para observación a esta paciente, ¿verdad? Y verificar cómo evoluciona. Ahora, si el cervix sí está modificado, pero que no hay dinámica uterina, vamos a valorar la necesidad de un tratamiento y de ingreso hospitalario. Si posteriormente a esto y la observación vemos que, que hay modificaciones cervicales, pues se indicaría tocólisis para que eso nos dé un tiempo prudencial para maduración, en este caso si es necesario, o cerclaje, ¿verdad? Y ingreso hospitalario. Si vemos en otro aspecto también, sí que a través de la exploración vaginal y la cardiotocografía vemos que el cervix está modificado, es decir, que hay cambios y que también hay dinámica uterina, a esta paciente se le indicaría tocólisis e ingreso, ¿verdad? Vemos en este otro flujograma la conducta a seguir en una amenaza de parto pretérmino en fase prodrómica. Vemos aquí que hay un cuello borrado menor del 70%, una dilatación menor de 2 centímetros, que las contracciones sí se encuentran en el rango correspondiente de 4 en 20 minutos o 4 en media hora o 8 en 60, ¿verdad? Entonces, la conducta inicial que vamos a tener con esta paciente sería primeramente la hidratación, el reposo y la monitorización, ¿verdad? De fetal para ver la dinámica uterina y el bienestar fetal. Después vamos a volver a reevaluarla en un lapso de 1 o 2 horas y dependiendo de lo que encontremos vamos a hacer el proceso a seguir, vamos a tomar la conducta médica. Vemos si el cervix no está modificado y tampoco hay dinámica uterina, pues se le va a dar el alta a la paciente. Si vemos en otro aspecto que el cervix no hay modificación, pero sí hay dinámica uterina, vamos a indicar reposo por 48 horas en la paciente, tiempo en el cual nos va a ayudar a cumplir la maduración pulmonar si se encuentra en el lapso de las 24 y las 34 semanas. Y con más peso aún, si esta paciente tiene antecedentes de parto pretérmino o una gestación múltiple.
¿verdad? Entonces, si vemos que a pesar del reposo de las 48 horas y que hay que evitar en este caso también mucho el examen vaginal, pues vemos que a pesar de eso, los cambios cervicales aún persisten, pues sería una amenaza de parto prematuro en fase activa. ¿Verdad? Si vemos que los cambios cervicales ceden, pues, pero los signos y los síntomas de APP persisten, siempre se le va a indicar un reposo. Pero si ya los signos, si no hay cambios cervicales y tampoco los signos son evidentes ya, pues se daría el alta con control de embarazos subsecuente, ¿verdad? Y por otro lado, si vemos que según estos criterios siempre el cuello menor de 70, una dilatación menor de 2 centímetros y contracciones 4 en 20 minutos, y vemos que en ese periodo de tiempo de 1 o 2 horas hubieron modificaciones cervicales, sería en este caso una amenaza de parto en fase activa. ¿Verdad? Ya en este otro escenario, pues ya sería una paciente que sí ya tiene las características de una amenaza de parto la dilatación mayor de 2, el mayor del 80% borrado y los cambios cervicales progresivos, ¿verdad? Las contracciones igual, se le va a indicar a esta paciente reposo e hidratación, ¿verdad? La autocólisis, ¿verdad? Para poder lograr o ganar tiempo en ese caso para poder iniciar la maduración pulmonar. Si se da la autocólisis con éxito tras 48 horas, se intenta interrumpir la autocólisis y si es posible, vemos que posterior a 72 horas ya no hay nuevamente la recurrencia de esta de dinámica uterina, pues el alta, ¿verdad? Y si vemos que la autocólisis no ha tenido éxito tras 48 horas, se valorará en este caso continuar con el tratamiento tocolítico acorde a las condiciones de cada paciente y acorde al bienestar fetal también, ¿verdad? Y si no, pues el proceso del parto y ya se catalogaría como un parto pretérmino. En cuanto al tratamiento, está fundamentado principalmente en 4 pilares. Bueno, la literatura en muchas ocasiones nos menciona el uso de la progesterona también, pero como que no es muy aplicado en muchas ocasiones, porque la progesterona debe ser usada principalmente para la prevención del parto pretérmino, pero en pacientes que ya tienen un antecedente de esta entidad, ¿verdad? Y su función es mantener únicamente la quiescencia o sí, creo que sí, la quiescencia o la estabilidad uterina, ¿verdad? Mediante la supresión de los efectos proinflamatorios, ¿verdad? De los estrógenos. Entonces, en muchas ocasiones no se utiliza, pero principalmente los que describen son 4: el tratamiento tocolítico, los corticosteroides para la maduración pulmonar, el reposo e hidratación y el tratamiento etiológico. El uso de los tocolíticos no se asocia principalmente con la reducción de la mortalidad perinatal y neonatal, ¿verdad? Su principal función de la tocólisis es en este caso, es en las mujeres con amenaza de parto pretérmino, poder lograr ganar tiempo para poder cumplir la maduración pulmonar eficaz, ¿verdad? Y de esta forma poder prolongar el nacimiento, ¿verdad? Por lo menos por 48 horas. Porque ya está comprobado que el uso de los corticoides disminuye el riesgo de enfermedades, de problemas pulmonares en el recién nacido prematuro, ¿verdad? El reposo y la hidratación menciona de que el éxito de estas medidas puede ser debido a que son mujeres con falsas amenazas de parto pretérmino, que resolvieron sin ningún tratamiento. En muchas ocasiones, incluso leí que podría ser como no placebo, pero no recuerdo muy bien la palabra que utilizaba, que en muchas ocasiones solo con el reposo y la hidratación las pacientes resuelven, pero es quizás únicamente porque no se trataba de una amenaza de parto pretérmino. Y el tratamiento con antibióticos, en este caso, no se recomienda así de su uso como de rutina, ya que estos no prolongan ni la edad gestacional, ni tampoco mejoran el pronóstico en mujeres con riesgo de amenaza de parto pretérmino. Solo se deben ocupar solo y si hay alguna infección, ¿verdad?, que lo meriten, o como profilaxis de la presencia del estreptococo del grupo B, ¿verdad? O en el caso de la corionitis, o dependiendo de los exámenes que tomemos al ingreso, si hay algún signo de infección, pues dar el tratamiento, tratar la causa principalmente, ¿verdad? En cuanto a los fármacos tocolíticos, hay varios principalmente que se describen, pero hay unos que como que dependiendo de sus efectos secundarios como que se encuentran como en desuso, ¿verdad? En este caso tenemos
fármacos como los betamiméticos, como el ritodrine, que la dosis de administración son 4 ampollas en 500 ml de suero, glucosado al 5%, con una dosis inicial de 12 ml por hora, dando un aumento cada 12 ml por hora cada 10 a 15 minutos hasta que cese la dinámica uterina, ¿verdad? La dosis máxima de es de 54 ml por hora y hay que reducir la infusión cuando ya hay cese de la dinámica uterina. Este medicamento está contraindicado en la arritmia cardíaca, en uso de digitálicos, hipertiroidismo, diabetes mal controlada, y porque tiene muchos efectos secundarios, entre esos la arritmia, hiperglucemia, puede tener alteraciones neurológicas y también alteraciones perinatales como hipoglicemia o hemorragia intraventricular neonatal, ¿verdad? Es importante vigilar el balance hídrico de la paciente, la frecuencia respiratoria y los electrolitos y la glucosa, ¿verdad? Su uso ya como tocolítico de elección ya va en disminución por los efectos secundarios que este puede producir, ¿verdad? También el sulfato de magnesio se ocupa en una dosis de administración de 4 a 6 gramos en bolo en 20 minutos, luego de 2 a 3 gramos por hora de infusión de mantenimiento, y hay que reducir la infusión al máximo cuando hay cese de la dinámica uterina, y mantener también por lo menos por 12 o 24 horas. Los niveles terapéuticos de para tocólisis son de 5 a 8 miligramos por decilitro, y si se presenta el riesgo de intoxicación, se debe usar el gluconato de calcio. Está contraindicado en pacientes que tengan miastenia gravis, en bloqueo cardíaco, infarto reciente. Las alteraciones principalmente son enrojecimiento facial, debilidad muscular, edema de pulmón, y disminución, alteraciones perinatales como disminución de la frecuencia cardíaca fetal y anormalidades esqueléticas, ¿verdad? La frecuencia respiratoria, de estar monitorizando bien a las pacientes que cumplen ese medicamento y verificar los reflejos tendinosos también. Doctor, Sí. perdón. Solo quiero decir de que este medicamento sí lo utilizamos por mucho tiempo, pero que en los últimos lineamientos ya salió como tocolítico, ¿verdad? Ahora lo utilizamos sí en un parto prematuro en evolución prácticamente hasta antes de la semana 32, pero como neuroprotector para el feto, ¿verdad? Neuroprotector, ajá, pero sí como tocolítico, ya no lo tenemos dentro del cuadro de atención, pero sí lo utilizamos por mucho tiempo. Ok, gracias, doctora. Sí, sí. Incluso creo que más adelante también hay una tablita de MinSal, pero sí todavía en ese momento creo que lo estaban ocupando como tocolítico, ¿verdad? Entonces, también los bloqueantes de calcio como el nifedipino, ¿verdad? Con una dosis inicial de 10 miligramos cada 20 minutos como dosis de ataque, 4 dosis máximo, y luego mantenerlo por 10, y luego la dosis de 10 a 20 miligramos cada 4 horas con un máximo de 120 miligramos eh, en 24 horas, ¿verdad? Está contraindicado en pacientes con enfermedad cardíaca, enfermedad severa, hipotensión materna. Las alteraciones son gastrointestinales. Hay que estar muy pendiente de la tensión arterial, ¿verdad? Este medicamento creo que sí es de uso actual también, ¿verdad? Se utiliza en nuestro esquema, si no me equivoco, doctora. Sí, doctor, lo tenemos. El nifedipino. También hay otros agentes tocolíticos como los inhibidores de las prostaglandinas. Perdón, doctora. Hola. Sí. No, solo quería decirles en relación a la nifedipina que recordemos que es la nifedipina de 10 miligramos, ¿verdad? Que es de absorción rápida o de liberación rápida, porque ahí en el mercado andan unas nifedipinas que son de absorción lenta, ¿verdad? O disponibilidad lenta, y no, esa no nos sirve para tratar la APP. Bien, gracias, doctora. Entonces tenemos otro agente tocolítico como los inhibidores de la prostaglandina, la indometacina, en este caso con una dosis de ataque de 50 a 100 miligramos por vía oral o rectal, y luego quedarse con una dosis de 25 a 50 miligramos cada 4 o 6 horas como mantenimiento. Máximo de este medicamento son 200 miligramos en 24 horas. También se puede colocar de forma vaginal, y que también pues, se ha demostrado también eficacia. Las contraindicaciones en pacientes, está contraindicado en pacientes que tienen alteraciones hepáticas y renales, y también alteraciones gastrointestinales como úlcera gástrica,
úlcera gástrica. Los efectos secundarios son gastrointestinales, puede haber también hiperbilirubinemia en el caso del niño, ¿verdad? Y es hipertensión pulmonar. Es importante monitorizar el índice de líquido amniótico y pues este se puede ocupar también como fármaco de segunda elección cuando la monoterapia ha fracasado. ¿Verdad? También los antagonistas de la oxitocina como el atosiban, que esa se administra en bolo de 0.9 ml, posteriormente 24 ml durante 3 horas y ir reduciendo la cantidad conforme se va ampliando la duración de su administración, ¿verdad? En este caso se puede repetir varios ciclos, está contraindicado en aquellas pacientes que tengan hipersensibilidad al producto. Los efectos principales negativos son las alteraciones gastrointestinales y se ocupa principalmente en España, según como estaba leyendo. Otro también medicamento son los inhibidores de la ciclooxigenasa, como el Sulindae, que esta es la dosis de administración es de 20 miligramos vía oral a cada 12 horas durante 48 horas. Las contraindicaciones son al igual que la indometacina en pacientes que tengan enfermedad hepática, renal o úlceras gástricas. Igual los efectos secundarios son más que todo gastrointestinales también. Y esquemita lo saqué de los lineamientos del MinSal, ¿verdad? Donde, bueno, se debe evaluar también el uso individual o combinado de tocolíticos de acuerdo a los siguientes medicamentos. Ahí mencioné del fenoterol, doctor. No sé si ese también ya estará de pasado en la actualidad. Bueno, creo que vamos a ver más adelante. El fenoterol, en este caso, vemos de que se utiliza la dosis inicial, ¿verdad? Bueno, la presentación viene en ampolla de 10 cc, ¿verdad? Y cada 10 cc tiene 0.5 miligramos. La dosis se debe iniciar a 10 gotas, 10 gotas que equivale a 1 microgramo por minuto y aumentar 10 gotas cada 30 minutos. La dosis máxima de son 4 microgramos, infusión endovenosa y debe mantenerse por lo menos como mínimo 4 horas y máximo 8. Los efectos colaterales mencioné ahí que son la hipotensión principalmente, hiperglicemia, náuseas y alteraciones gastrointestinales. El sulfato de magnesio, que ya mencionó la autora, que hoy se ocupa como neuroprotector, ¿verdad? Entonces, pero también se mantiene, ¿verdad? El ketorolaco también lo podemos ocupar, en este caso la ampolla de 30 miligramos, la dosis que se aplicaría sería de 60, es decir, 2 ampollas en número de 1, y luego mantener una ampolla cada 6 horas por 48 horas máxima, y se debe usar solo en embarazos menores de 32 semanas. Podemos ver de que ¿Por qué, doctor? ¿Por qué en embarazos abajo de las 32 semanas? Porque puede producir efectos, si no me equivoco, problemas renales en el niño, o no recuerdo muy bien, doctora. Sí. No, ¿quién más le puede ayudar? ¿Por qué el ketorolaco no lo utilizamos arriba de las 32 semanas? Por el cierre prematuro del ducto arterioso. Correcto. Vea, recordémonos que los AINES están relacionados con este y este también es un AINE, que también ya está en desuso, ¿verdad? Ya realmente ketorolaco casi no lo utilizamos, pero pues en determinado momento que ustedes no tengan disponibilidad de un tocolítico propiamente dicho, pues en algo le puede ayudar a la paciente, ¿verdad? Bien, bien, entonces, dependiendo, los síntomas, si a pesar de que se ha administrado ya una primera ronda de tocolíticos, se debe valorar una segunda, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones de cada paciente. Si no, se debe dejar evolucionar y finalizar el embarazo según cada criterio obstétrico, ¿verdad? Ya sea por vía vaginal o cesárea. Los antibióticos profilácticos, mientras dure el trabajo de parto, sí se tienen que indicar, ¿verdad? Para evitar la sepsis neonatal por el estreptococo, y la primera dosis debe de ser administrada al menos 2 horas antes de el nacimiento, acorde al esquema, ¿verdad? Ampicilina 2 gramos endovenoso como dosis inicial y luego se deja 1 gramo cada 6 horas. O optar por la penicilina G, que es una dosis de 5 millones de unidades endovenosa y después quedarse con 2.5 millones cada 4 horas. O bien la clindamicina de 900 miligramos endovenoso hasta cada 8 horas hasta el momento del parto en pacientes que tienen alergia a la penicilina, ¿verdad? Es necesario siempre hacer una asepsia adecuada al momento de
de que se vaya a verificar el parto y pues también coordinar con los otros especialistas para la atención del recién nacido. En caso de que el trabajo de parto ya pues haya cedido, ¿verdad? Se debe indicar un reposo por 48 horas, evaluar los exámenes solicitados al ingreso por la paciente y tratar de establecer la causa que desencadenó, en este caso posiblemente alguna infección o cualquier otra alteración que pudo predisponer al inicio de las contracciones, ¿verdad? El tratamiento específico. En caso de presentarse nuevamente la actividad uterina, se debe reevaluar cada caso. Después de 72 horas se puede valorar el alta, ¿verdad? Y al momento de dar el alta es importante explicarle a la paciente cuándo tiene que regresar o cuáles son los signos y síntomas de alarma que se pueden presentar o si inicia nuevamente la contracción uterina, ¿verdad? En ese caso, o si hay síntomas de toxemia. La decisión principalmente de tratar una amenaza de parto pretérmino mencionaba que se debe tomar en forma conjunta, ¿verdad? Con los padres y explicarles las posibles complicaciones y por supuesto también la posibilidad del éxito. El principal objetivo de la autocólisis en este caso es poder brindarnos el tiempo para poder producir la maduración pulmonar y hay casos por supuesto en los cuales la autocólisis está contraindicada, tanto de forma absoluta como relativa. En las absolutas, cuando hay un abrupcio de placenta, cuando hay placenta previa con hemorragia importante, cuando hay ruptura prematura de membranas, cetoacidosis diabética, una nefropatía grave o también preeclampsia grave, eclampsia o el síndrome de HELP. Las contraindicaciones relativas, el polidramnios, en el caso de eritroblastosis fetal, hipertensión arterial crónica, la ruptura prematura de membranas, una IVU no controlada y cuando hay deterioro del bienestar fetal, ¿verdad? Los corticosteroides, que es otra parte del pilar del tratamiento, en este caso se debe administrar entre la semana 24 a 34. Con riesgo de parto pretérmino que no precisen de extracción fetal urgente, ¿verdad? El efecto máximo de esto se puede verificar en 24 horas hasta 7 días, ¿verdad? Posteriormente a la administración, aunque se ha documentado de que su efecto en las 24 horas puede ser beneficioso y disminuir también la mortalidad neonatal. Al igual que la autocólisis, hay contraindicaciones. En este caso, ya haya un feto muerto o haya malformaciones compatibles con la vida, ¿verdad? En ese caso, o ciertas condiciones patológicas, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que la asociación de los corticosteroides con algunos tocolíticos pueden causar un riesgo aumentado en gestaciones múltiples de edema, el agudo de pulmón, así como también puede causar alteraciones metabólicas en pacientes que tienen antecedentes de diabetes no controlada, ¿verdad? Los corticosteroides de elección, pues la betametasona, 12 miligramos en 24 horas, dos dosis, ¿verdad? La segunda puede administrarse a las 12 horas y se prevé que el parto va a ser en las próximas horas, ¿verdad? Y es el principal de elección. Y la dexametasona, que sería en segundo caso, 6 miligramos cada 12 horas en número de 4 dosis intramusculares, ¿verdad? Este es el flujograma que aparece en los lineamientos del MinSal de la amenaza de parto prematuro, en donde vemos si estamos en primer nivel y nos llega una amenaza de parto pretérmino. Si se encuentra en las 24 y las 34 semanas, es necesario cumplir la maduración pulmonar, ¿verdad? Tomar acceso venoso y cumplir la primera dosis de autocólisis y referir el segundo nivel si es necesario o al tercer nivel. Ya en un segundo nivel, pues el ingreso a la labor de partos, el monitoreo de los signos vitales, el reposo, la hidratación, la autocólisis si se encuentra entre las 22 y las 37 semanas, completar el esquema de esteroides que se inició en el primer nivel y si los exámenes nos dan indicios de alguna alteración en los exámenes, pues dar tratamiento específico a dicha causa. Si vemos que hay trabajo de parto, si vemos que el trabajo de parto cede, si no cede y se encuentra es mayor de las 34 semanas, se van a administrar antibióticos profilácticos para evitar la sepsis y pues se dará la atención del parto principalmente, siempre con los cuidados del especialista. Si vemos que es menor de las 34 semanas de gestación, se va a dar referencia a un nivel de mayor complejidad que tengan las unidades de cuidados intensivos neonatales. Y si vemos que el trabajo de parto sí cede, hay que dejar el reposo por 48 horas, buscar y tratar la causa que ocasionó esta APP y presentar, y en todo caso de presentarse una nueva actividad uterina, pues reevaluar el hecho de
de tocólisis, dependiendo a cada paciente. Si la actividad uterina excede por 72 horas, pues se indica el alta con consulta externa, consiste en consulta externa según el riesgo obstétrico, ¿verdad? En este caso, pues, solo para como finalizar, que es importante principalmente, como médicos de familia, hacer énfasis principalmente en la prevención y en la detección, ¿verdad? Y brindarle a la paciente las recomendaciones necesarias para poder identificar los factores de riesgo. Se pueden tomar acciones a primer nivel, que estas, cuando se toman, principalmente deben basarse en prevenir y reducir el riesgo de esta paciente, ¿verdad? Así como evitar las prácticas inadecuadas de estilo de vida y asegurarse también de que la paciente tenga una buena atención bucodental y que sus chequeos de exámenes de laboratorio según el trimestre que le corresponda, pues se los haya realizado para detectar si hay algún factor de riesgo que podemos modificar y podemos prevenir esta entidad, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a la amenaza de parto pretérmino. No sé si habrá algo más, doctora, que quisiera agregar en ese caso, antes de pasar a la ruptura prematura de membranas. No, doctor, lo que me interesa que se lleven, lo primero es la identificación de los factores de riesgo en el control prenatal, ¿verdad? Porque ustedes hacen mucha prevención. Entonces, eso es fundamental que ustedes logren identificar una paciente que tuvo un parto prematuro previo, que tuvo amenazas de parto prematuro en su embarazo previo, que tiene factores de riesgo como por ejemplo la sobredistensión, bueno, todo lo que usted mencionó, las infecciones, vital controlarlas, ¿verdad? La bacteriuria asintomática es una entidad que igual si no tiene si se presenta en una paciente sin embarazo, muy probablemente no se trate. Igual que un urocultivo, nosotros estamos hablando de que en el embarazo, arriba de 50,000 unidades formadoras de colonias, aunque la paciente esté asintomática, nosotros lo debemos de tratar porque sabemos que se puede convertir en un factor de riesgo para un parto prematuro. La dosis de la maduración pulmonar es muy importante que las tengan presentes y pues lo que usted dice, o sea, lo ideal sería que tuviéramos nifedipina o indometacina en todas las unidades, pero si no la tenemos, pues ni modo, aunque sea una hidratación y un ketorolaco, si lo tenemos disponible, pues en algo vamos a ayudar. ¿Verdad? Un tema bien cargado, pobrecito, habla un montón. Pero sí les dejan bien cargados estos seminarios. Sí, porque son Y prácticamente dos temas en uno. son dos temas, sí tiene razón. Entonces vamos a continuar con el siguiente. Creo que este es un poco más corto, Sí, ¿verdad? es un poco más corto, doctora, sí. Vaya, ok. En este caso, la ruptura prematura de membranas, que también es un factor de riesgo para desencadenar un parto prematuro, ¿verdad? Una amenaza de parto prematuro. Vemos aquí que la ruptura prematura de membranas consiste prácticamente en la pérdida de la integridad de las membranas ovulares, generalmente antes del inicio del trabajo de parto, con la consiguiente salida del líquido amniótico y la puesta en comunicación de la actividad amniótica con el canal endocervical. Al igual que la amenaza de parto pretérmino, es de origen multifactorial, pero se puede o está asociado también al tabaquismo, el déficit de vitamina C, la sobredistensión uterina, la hemorragia preparto, infecciones del tracto genital o intramniótica también. Y según la localización de bueno, las causas ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Según la localización de la ruptura prematura de membranas, estas pueden ser altas o bajas, ¿verdad? Entonces, pero el manejo de estas no tiene nada que ver, ¿verdad? Solo es más que todo la localización. El manejo siempre es igual para ambas. Se puede clasificar también según la edad gestacional. Aquí en muchas ocasiones también hay variación en cuanto a la literatura. Se puede encontrar clasificada menor de 24 semanas, entre las 24 y las 34 semanas y mayor de las 35 semanas, ¿verdad? En los lineamientos del ministerio aparecen menor y mayor de 34 semanas. La epidemiología de la ruptura prematura de membranas vemos que se da en el 6 al 24% de los embarazos. De estos, del 80% de la ruptura prematura de membranas se presentan embarazos de término. Vemos que el porcentaje es bastante alto, ¿verdad? Que prácticamente ya en embarazos que ya están pues viables, en este caso se presentan. Y del 3 al 4% se dan en embarazos menores de 37 semanas.
De todos estos, el 40 de todos los partos prematuros representa el 40%, ¿verdad? La ruptura prematura de membranas. Aquí vemos que se da por una reducción de la resistencia de las membranas ovulares debidas a traumatismos, alteraciones estructurales de las fibras de colágeno o infecciones, ¿verdad? En ese esquema podemos observar cómo puede desencadenar una infección cervicovaginal, ¿verdad? La ruptura prematura de membranas e incluso también el parto prematuro. ¿Verdad? Vemos que la infección cervical puede provocar la actividad de la fosfolipasa A2 y con esto la síntesis de prostaglandinas, dando como resultado un parto prematuro. También puede estimular los macrófagos haciendo liberación de mediadores como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, y con esto aumento de la actividad de la colagenasa, ¿verdad? También la síntesis aumentada de la colagenasa y elastasa, y también la depresión de la actividad bacteriostática propia del líquido amniótico, ¿verdad? Pueden causar la ruptura prematura de membranas. Los factores de riesgo ya más o menos mencionados, una ruptura prematura de membranas previa también, esto es importante indagar al momento de hacer las inscripciones de embarazo, enfermedades de transmisión sexual, un sangrado vaginal, pacientes que han tenido procesos de colonización previa, el cerclaje, la sobredistensión uterina por los pacientes que tienen fetos múltiples o embarazos múltiples, el polidramnios, en este caso también malformaciones uterinas, tabaquismo y deficiencia de vitaminas. El diagnóstico principalmente se hace con una buena historia clínica, ¿verdad? También en la cual tenemos que descartar cualquier otro tipo de diagnóstico, por ejemplo, una infección vaginal que pueda generar salida de algún tipo de secreción abundante que la paciente le pueda confundir, o también incontinencia urinaria, ¿verdad? Entonces se debe hacer una exploración física de los genitales externos para poder observar la presencia del líquido amniótico a través de la vagina, ¿verdad? Y evitar en la medida de lo posible los actos vaginales, solo si es necesario para valorar el índice de Bishop, al igual que el anterior, que sea realizado principalmente, por lo menos la primera ocasión, con alguien que tenga mayor experticia para poder no perder información valiosa en este caso. El examen físico, las constantes vitales es importante, una evaluación obstétrica, la altura uterina, la frecuencia cardíaca fetal, la presentación de y también la actividad uterina. Hay diferentes pruebas de laboratorio que nos pueden ayudar mucho a poder identificar la ruptura prematura de membrana, ¿verdad? Aparte de los exámenes que mandamos previamente de laboratorio, como el hemograma, los cultivos, el examen general de orina, también hay pruebas complementarias, ¿verdad? En este caso, pueden ser determinación del pH del fondo del saco vaginal posterior. Tenemos que tener presente que la vagina tiene un pH específico y que se puede ver alterado cuando hay ruptura de membranas. La cristalización en hojas de helecho del líquido amniótico, que es un examen bastante común que se realiza. También exámenes como el PROM test, que creo que no está, se realiza por el seguro, pero que permite la detección del factor de crecimiento similar a la insulina, que es el IGF-BP1, que es bien sensible, ¿verdad? Porque ayuda incluso a determinar cuando hay micro roturas, incluso, entonces tienen bastante sensibilidad. También el test de fluorescina, a través de la ecografía también podemos determinar según el índice de líquido amniótico, y a través de amniocentesis diagnóstica, aunque la amniocentesis ya es prácticamente un examen que como que ha ido conforme el tiempo en desuso, porque tiene conlleva diferentes riesgos, ¿verdad? Y es invasivo en este caso, bastante. Entonces, en esas tablas podemos observar las pruebas que se pueden realizar, el fundamento de estos, las técnicas y lo que podría indicar falsos negativos o falsos positivos. Entre estos está la prueba de la cristalización de helechos, ¿verdad? La mucina y el cloruro de sodio se cristalizan en forma de hojas de helecho al disecarse, ¿verdad? Generalmente a nivel de cavidad vaginal no se observa este tipo de formaciones, solo y sí hay ruptura de membranas, ¿verdad? Entonces sí se va a dar cuando hay presencia de líquido amniótico. La técnica es que se extrae el contenido vaginal y se coloca una gota en un portaobjetos y luego se diseca, ¿verdad? Y se observa a través del microscopio la presencia de las formaciones de helecho, ¿verdad? Y esto indica las membranas rotas, pero pueden dar falsos negativos y falsos positivos. Puede dar falsos negativos cuando hay una presencia de elementos que dificultan la visualización, por ejemplo, la sangre, el meconio o la secreción
vaginal o cuando el examen se toma o se realiza posteriormente ya un tiempo de haber presentado la paciente pues la salida de líquido. Y falsos positivos cuando hay una presencia de elementos que cristalizan similar, ¿verdad? En forma de leche, como por ejemplo antisépticos, algunos medicamentos y el moco cervical. La prueba del pH, el papel generalmente que se utiliza, que es la nitracina, genera un cambio de color acorde al pH que se encuentre del líquido, ¿verdad? En este caso, la vagina se encuentra con un pH ácido, ¿verdad? Que cuando hay una ruptura de membranas se ve modificado y se torna un poquito, se torna más alcalino, ¿verdad? Entonces la técnica consiste en colocar el papel por lo menos 15 segundos en donde se encuentre mayor colección de líquido amniótico y según el color será con un pH de 5 a 6, nos indicaría membranas íntegras. Si ya sobrepasa de 6.5 a 7.5, ya estaríamos hablando de membranas rotas. Al igual puede generarse falsos negativos, por ejemplo, cuando hay insuficiente salida de líquido amniótico o el aumento de la acidez vaginal previa por alguna infección. Igual, cuando ya ha pasado cierto tiempo, también puede generar falsos negativos. Los falsos positivos pueden ser cuando hay presencia de sustancias alcalinas como el semen, la orina o incluso algún tipo de jabón que se utilice a nivel vaginal, ¿verdad? La prueba de la tinción de las células de los glóbulos lipídicos o prueba de las células naranjas, estas se realiza, las células o glóbulos lipídicos se tiñen de color naranja cuando entran en contacto con un agente que es el sulfato, se tiñen de color naranja cuando entran en contacto con el sulfato del suldenilo, ¿verdad? La presencia de estas células solo se da cuando hay presencia de líquido amniótico, porque se debe a la descamación del feto, ¿verdad? Generalmente. La técnica es colocar en el portaobjeto el contenido de líquido que se extraiga a nivel vaginal y se diseca y se aplica, perdón, antes la gota del colorante, se diseca y se observa al microscopio, perdón, si hay presencia de células naranjas. En este caso indicaría que hay membranas rotas, ¿verdad? Los falsos negativos en este caso puede ser por una poca concentración de células o cuando el embarazo es menor de 32 semanas, ¿verdad? Que no hay mucha descamación. Y los falsos positivos cuando se contamina la muestra por la presencia de lípidos derivados de las glándulas que se encuentran en el área vaginal. Y a través de la ultrasonografía también podemos medir el índice de líquido amniótico, que creo que se va a tocar también más adelante en otra ponencia de otro compañero, ¿verdad? Aquí que aparecen el índice normal. Ya puede ser que hay un índice normal, un polihidramnios o un oligohidramnios, ¿verdad? Los exámenes de laboratorio y gabinete que vamos a utilizar, prácticamente el hemograma completo, la velocidad de eritrocementación, el PCR, el examen general de orina y el urocultivo, la prueba rápida para VIH si la paciente no la tiene en ese momento y siempre con la autorización de ella, la prueba de la cristalización en helechos, el monitoreo fetal electrónico y también la ultrasonografía para poder detectar las características del feto, ¿verdad? Y el índice de líquido amniótico. La conducta a seguir en este caso de la ruptura prematura de membranas es el manejo es controvertido, ¿verdad? Porque las membranas, tenemos que recordar que las membranas fetales sirven como una barrera ante la infección, ¿verdad? La infección ascendente. Y una vez de que se ha dado la ruptura, es recomendado el parto, ¿verdad? Cuando el riesgo de la infección sobrepasa el riesgo de prematuridad. Entonces, cuando la ruptura ocurre a término, lo ideal sería el inicio de la labor de forma espontánea, ¿verdad? O se induce por lo menos entre las 24 y las 48 horas, como dice ahí. Entonces, cuando la conducta a seguir en gestación de término, cuando se da en edades ya viables, pues se indicaría la finalización en las próximas 24 horas de ingreso. Los métodos de finalización pueden ser a través de maduración con prostaglandinas o inducción con oxitocina, ¿verdad? La ruptura de membranas de término, a diferencia de la de pretérmino, no existe un consenso como universal para poder decir que se le va a dar antibióticos, sino que va a depender del tiempo de evolución que éstas tengan, ¿verdad? Hace poco creo que habló una paciente en el call center en la cual ya tenía 37 semanas, 37,5 semanas de embarazo y que mencionaba historia de 5 horas de haber
presentado 2 episodios de salida de líquido, que mojaba hasta el piso, ¿verdad? Entonces, en ese caso la paciente preguntaba si era necesario que se fuera, ¿verdad? Porque no tenía dolor, pero ya la conducta en ese tipo de gestaciones a término ya es lo ideal, ya podría pues inducirse el parto dependiendo de las condiciones de cada paciente y más con el antecedente que tenía, que era su quinto embarazo, ¿verdad? Entonces, lo que se le indicó fue que se trasladara directamente al centro de salud más cercano para que tomaran las medidas correspondientes, ¿verdad? De la evolución del parto, a pesar de que no había actividad uterina en ese momento. Entonces el uso de antibióticos va a ser directamente, únicamente acorde al tiempo que haya transcurrido en las rupturas de membranas a término. El manejo, si el embarazo es menor de 34 semanas, se intentará dar un manejo conservador, ¿verdad? Si no existe evidencia de corionionitis y compromiso del bienestar fetal, con el principal objetivo de que podamos cumplir la maduración pulmonar, ¿verdad? Y se le va a indicar a esta paciente reposo, exámenes de laboratorio y gabinete y prestar atención principalmente a cualquier signo de infección, en ese caso como la corionionitis, ¿verdad? Evaluar el uso de tocólisis para complementar la maduración pulmonar siempre en el rango de 24 a 34 semanas. La antibioticoterapia se utiliza doble, por ejemplo, la ampicilina, 2 gramos endovenoso como dosis inicial y luego luego 1 gramo cada 6 horas por 48 horas. Y claritromicina también como 500 miligramos cada 12 horas por 5 días o hasta el nacimiento, o valorar el hecho de la amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas por 5 días, ¿verdad? Ese sería como los antibióticos de escoge. La conducta de seguimiento de este manejo conservador sería con exámenes de laboratorio seriados para ver si no hay alguna alteración o un indicio de infección, ¿verdad? Y las cuales serían también los criterios para suspender el manejo conservador. La presencia de signos clínicos o de laboratorio de corionionitis y el deterioro fetal, ¿verdad? De bienestar fetal. La vía de evacuación va a ser evaluada en cada caso, informando, por supuesto, a los especialistas para la atención del recién nacido. Si el embarazo es mayor de 34 semanas, el monitoreo de las constantes vitales siempre es importante y la temperatura también para verificar los signos de infección, el reposo absoluto, la hidratación y la toma de exámenes de gabinete, ¿verdad? Como mencioné en un principio, la antibioticoterapia se va a cumplir solo si el tiempo es mayor de 12 horas, ¿verdad? Se utiliza uno de los siguientes esquemas de antibióticos. Puede ser la ampicilina, 2 gramos como dosis inicial y luego 1 gramo cada 4 horas hasta el parto. O bien la claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas. O la clindamicina, si en todo caso, 900 miligramos, si hay alergia a las penicilinas. En este caso, la corticoterapia no está indicada porque ya sobrepasa los 34 semanas. La finalización del embarazo será según los criterios obstétricos, ya sea si es vaginal o a través de cesárea, ¿verdad? Según la evaluación de la paciente y según el estado también del bienestar fetal y de la madre. La corticoterapia, pues esto es al igual que la anterior de la ruptura prematura de membrana, ¿verdad? Siempre la de elección, la betametasona en las dosis que habíamos mencionado. Recordar que la administración de corticosteroides, como mencioné también, conlleva un aumento de la leucocitosis materna y también alteraciones al momento de realizar un NST, ¿verdad? Que no sería como que nos asustemos al tener esas variaciones porque es debido al uso de los corticoides, ¿verdad? La tocoli en rupturas prematuras de membrana pretérmino, el uso concomitante de tocolíticos debe de ser muy justificado. Si hay dinámica uterina, ¿verdad? Es necesario descartar la presencia de una infección, ¿verdad? Para poder antes introducir tocólisis. Hay situaciones especiales también en el cual se va a finalizar la gestación cuando haya sospecha de laboratorio o por clínica del corionionitis o pérdida de la vitalidad fetal, ¿verdad? En ausencia de cualquier complicación, se va a individualizar, ¿verdad? Cada paciente es diferente. El manejo clínico de estas mujeres será en función de las características como la edad gestacional y también valorando el riesgo para la madre y para el feto, ¿verdad? En casos de gestaciones menor de 23 semanas, si hay una ruptura prematura de membranas, menciona la literatura que estos son complicaciones bastante infrecuentes, pero que si se dan, pues sus manejos es bastante complejo, ¿verdad? Siempre que no exista una sospecha de corionionitis clínica o analítica, ni tampoco alteraciones del bienestar fetal,
ni ninguna sospecha de desprendimiento de placenta, las gestaciones menores de 20 semanas se les va a dar un manejo ambulatorio y con seguimiento, por supuesto, pero no así en todo caso con las pacientes que debuten entre la semana 20 y la 24. Esas sí se van a ingresar, ¿verdad? El antibiótico en estos casos, si hay ruptura prematura de membrana menores de 20 semanas y son candidatas a un manejo ambulatorio, se puede indicar la amoxicilina ácido clavulánico cada 8 horas, por 48 horas, y en el caso de ingreso de las pacientes se va a valorar su administración endovenosa. El pronóstico de estos rupturas prematuras de membranas menor de 23 semanas, pues la supervivencia global de estos fetos, pues es del 40%. Si logra alcanzar la semana 24, pues se incrementa el 74%. La morbilidad neonatal en estos casos de ruptura prematura de membrana menos de 23 semanas es bastante alta, y el riesgo de hipoplasia pulmonar global también entre las semanas 16 y 26 puede variar del 1 al 27%, y pueden presentar alteraciones o deformidades esqueléticas en un porcentaje del 2 al 28%. Es decir, que pues el riesgo de presentar cualquier complicación es bastante elevado en este tipo de ruptura prematura de membranas menor de 23 semanas. Si existe la estabilidad clínica y no existen signos que predigan una evolución de parto, pues no se va a administrar corticoides de forma sistemática. Únicamente si existen signos de dinámica uterina o sangrado, ¿verdad? Se realizará la maduración pulmonar. La finalización de estos se realizará de forma individual de cada paciente, de preferencia entre las semanas 32 y 35, ¿verdad? En función de características como la cantidad de líquido amniótico y la maduración pulmonar. Este es el esquema que aparece en la guía del MinSal, en donde aparece la ruptura prematura de membranas. Si hay un trabajo de parto y es menor si no es menor de 34 semanas, se dará la evacuación, ¿verdad? Si es menor de 34 semanas, se va a dar referencia a un centro hospitalario que tenga cuidados especiales, y la evacuación, ¿verdad? Complementar el esquema de maduración. Si no hay trabajo de parto, pues se mandan los exámenes para detectar si hay una ruptura de membranas, el vaginal estéril, y dependiendo del resultado del vaginal estéril, se va a tomar la conducta. Si este sale negativo, pues, y la paciente está estable, se da el alta. Si aún así sale negativo, pero si existe la sospecha de cualquier pues, complicación, o los antecedentes que tenga la madre, pues se puede dejar en observación, ¿verdad? Hasta confirmar un diagnóstico bien certero. Si el resultado del vaginal estéril sale positivo, pues se va a hacer un examen físico completo, una evaluación obstétrica completa, y si este es menor de 34 semanas, se va a cumplir la administración de esteroides, ¿verdad? Y posteriormente vemos que si está entre las 24 y 64 semanas, la administración de esteroides. Si es así, se da referencia al hospital que tenga los cuidados intensivos, ¿verdad? Si hay signos de infección, pues inmediatamente el manejo de la corionitis y una evacuación a corto plazo. Si no hay signos de infección, pues se puede dar un manejo conservador de la ruptura prematura de membranas y complementar el esquema de esteroides, antibióticos y evaluación del estado materno y fetal. Se debe de evacuar si hay evidencia de alteraciones clínicas o sospecha de infecciones o deterioro del bienestar fetal, ¿verdad? Y la evacuación, si no es menor de 34 semanas, pues la evacuación, y siempre con la salvedad de que si hay ruptura de membranas es mayor de 12 horas, se va a indicar antibióticos en ese caso, ¿verdad? Esa sería la bibliografía para esa ponencia, y prácticamente eso sería, a grosso modo, quizás, doctora, lo del manejo de la ruptura prematura de membranas también. Sí, doctor, bastante completo, siento yo. Vea, son dos temas que son difíciles abarcarlos en poco tiempo a corrido, pero también con la ruptura prematura, como usted bien lo dijo, en el caso que planteaba que recibieron una llamada telefónica, todavía hay gente que duda irse al hospital. Exacto. Y créanme que ustedes hagan una educación adecuada, que le transmitan la información pertinente a la paciente para que ella no tenga la duda de qué hacer cuando se presente la emergencia, es bien importante, porque le mejoran el pronóstico de vida a ese niño, ¿verdad? Antes de que se vaya a infectar por una ruptura de membranas.
Exacto. Entonces, Ujú. Y quizás a veces las pacientes, porque como no sienten, o como no hay actividad uterina, pues se confían en ese sentido, ¿verdad? Y pues ahí es necesario siempre la educación de los pacientes. sí, correcto. Ante una salida de líquido, lo pertinente es consultar. Ahora, si allá en la consulta le dijeron que puede ser una vaginosis, puede ser incontinencia urinaria, en fin, otra causa, pues sí, se puede determinar, pero eso se tiene que hacer ya en presencia de personal médico. Y la paciente pues consultar oportunamente. Sí, seguimos haciendo el manejo conservador de la ruptura de membranas. En otros países, arriba de la semana 32 solo es maduración pulmonar y para afuera. Recuerden que la nursería, la sobrevida en la nursería es muy importante, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a la sobrevida que tiene cada centro, y así debería de ser, se elige cuánto tiempo se le va a dar a ese niño. Ujú. Em, Capacidad para hacer una prueba de lecho, quizás ustedes en primer nivel no la van a tener, pero el examen que no ha perdido también su aporte valioso en este tipo de patología es la test de la prueba de Ternier, vea, que es donde colocamos el espéculo y hacemos el rechazo de la presentación y le podemos decir a la paciente que haga algunas maniobras de valsalva, que tosa, que estornude, que haga una fuerza y nosotros tratando de rechazar la presentación para que logremos evidenciar si hay salida de líquido o no, ¿verdad? Lo felicito, bien bonitas las diapositivas animadas, Gracias. muy bonito, lo felicito. Eh, el siguiente tema lo tenemos el día de mañana, ¿verdad? Sí, creería yo que el doctor Gutiérrez creo que lo lleva, o no sé si el doctor eh, o Giovanni. Luis creo que lo lleva. Luis. Siempre Mm, sería para la misma hora, doctor. Fíjense que sí, una duda, si en el transcurso, para mañana vamos a quedar a la misma hora, pero Ahora para una los demás pregunta, temas, ¿sí? porque en el horario que nos pasó Luis, dice que la segunda clase que es puerperio normal, es el 28 de agosto. ¿Es él? 28 de agosto. Un cuadrito que nos pasó Luis a nosotros en el grupo de los horarios de los temas de gineco. No, no es mañana. Ajá, no sé si Ah, hay un error ahí o... Pero mm, el doctor, permítame, lo voy a revisar. Permítame. Vamos a revisar ahorita. sí, bueno, parece como el 28 de agosto. Sí, sí, para el 28, sí, para el 28. Vaya, entonces, ¿saben qué? La hora estoy pendiente de confirmárselas porque yo sé que esta hora es bastante pesada, ya están cansados. Entonces, lo que pasa es que también el hospital ahorita ya saben que está muchos cambios, están viendo lo de la reapertura, entonces para mí era bien difícil recibirlos temprano los temas, pero si es así, yo me voy a comunicar con Luis, que es el que he dejado como responsable